La idea es que aquí podamos tener algo reservado de algo común. Una idea simple, cualquier lenguaje de programación que ustedes estén utilizando, van a ver una especie de declaración de variables donde las usen, y estas variables, al ser enteras o de puntos flotantes, reales o lo que sea, van a reservar un espacio de memoria común. Usen o no usen ese tamaño de memoria. Si, por ejemplo, estamos en un lenguaje C, podemos utilizar un short int, un entero corto, un integer, un entero, o un long int, un entero grande. Ahora, ¿qué pasa si las operaciones que tengo que realizar son suficientes para un short int, pero yo he definido como un long int? ¿Qué implica? Que voy a estar subutilizando memoria. Va a estar ocupada mi memoria con algo que nadie va a usar. Entonces, no es buena práctica que cuando ustedes utilicen variables o lenguajes de programación, definan cualquier cosa, no importa cuán grande sea, sin medir consecuencia. Sabemos muy bien que la memoria es un recurso muy limitado. Estamos hablando de la RAM. Entonces es importante que se maneje adecuadamente desde el punto de vista del usuario también. ¿Está claro eso? El diagrama que podemos ver muestra diferentes segmentos. Por ejemplo, hay una función que se llama coseno y es un segmento. Ahora, el coseno puede tener un montón de elementos de asignación de memoria, pero lo que nos interesa a nosotros es relacionarlo con un elemento común. La tabla de símbolos, por ejemplo, ahí puede estar la definición de variables, si se van a utilizar variables enteras o variables reales o variables lógicas, cualquier tipo de variable van a estar definidas en esas tablas de símbolos. Fíjense que el coseno, por ejemplo, se corresponde al segmento 1. Y si vemos la tabla de segmentos en la parte inferior, el segmento 1 tiene una base de 2300 y tiene un tamaño de 1500. Y en la figura de la derecha podemos ver que el segmento 1 ocupa un espacio en la memoria. ¿Cómo relacionamos entonces el segmento con la tabla de segmentos, la base y el tamaño con la memoria física? No es lo mismo que la paginación, en el cual el principio era simplemente buscar el número de página en la tabla de páginas para ver su correspondiente segmento y en función de eso obtener una dirección física. En este caso necesitamos utilizar el tamaño y la base de un determinado elemento de memoria lógica. La memoria lógica se va a dar por dos componentes, un segmento y un desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos una gráfica que se presenta lo que quiero decir. Tenemos un par de elementos, un número de segmento y un desplazamiento. El desplazamiento no actúa de la misma manera que en la paginación. El desplazamiento se va a comparar con algo. ¿Con qué se tiene que comparar? Con el número de segmento que se va a buscar en la tabla de segmentos. En la tabla de segmentos se va a buscar al segmento correspondiente y de ahí vamos a obtener la base y el tamaño. Lo que se compara con el desplazamiento es el tamaño. ¿Qué implica? Cuando tenemos una cantidad de memoria, tenemos el inicio de la memoria y el final de la memoria, un tamaño. El desplazamiento, si ustedes recuerdan cuando hemos visto el compilar un programa y ensamblarlo, es ubicar ese programa, ese proceso, de alguna manera en un espacio libre de memoria. Pero vamos a suponer que ese espacio libre tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces el desplazamiento tiene que estar en ese rango. Por eso se compara. Tiene que decir que es menor que el tamaño. Si es mayor que el tamaño, implica que el proceso requiere mucho más memoria o directamente está intentando acceder a espacios que no le corresponden. Por lo tanto, se coloca error de segmentación. ¿Está bien? Si es menor, se agarra el desplazamiento y se le suma a la base. La base es el inicio de la memoria y el tamaño vendría a ser como el final. Y la suma del desplazamiento más la base de ese segmento se tiene la dirección física. ¿Está claro esto? ¿Está claro? ¿Qué podrías repetir, por favor? ¿Cuál es la parte que hemos entendido?
La última, la que sacó una suma y no la entendí. Ok, primero se entiende que todo espacio de memoria tiene un inicio y tiene un final, tiene un rango. El inicio le llamamos base. Y al final, la base más el tamaño es el rango final. Entonces, la base y el tamaño, de alguna manera, nos están definiendo el límite de ese espacio de memoria. Entonces, tenemos un segmento, un número de segmentos que se va a buscar en la tabla de segmentos. En la tabla de segmentos se va a buscar por el campo correspondiente al segmento. Esa fila de ese segmento va a tener su base y su tamaño propio. El desplazamiento de la dirección lógica se compara con el tamaño de esa línea. El desplazamiento tiene que ser menor que el tamaño. Si es así, se suma el desplazamiento más la base y se tiene la nueva asignación de memoria. Es muy parecido a lo que les había explicado antes. Voy a ver, bueno, me ven que no van a llegar ya más personas. Voy a compartir toda mi pantalla. Ok, ¿se distingue? Sí. Ok, vamos a suponer que la memoria está dividida en varios espacios de tamaño libre. Les había dicho que cuando un programa se compila y se ensambla, se pone un número, vamos a suponer 150, que tiene que ejecutarse en la memoria, pero no se lo ejecuta directamente con el valor que se ha generado. ¿Cómo se lo ejecuta? ¿Se acuerdan? Inge, no se lo escucha bien. Hay alguien que está con micrófono abierto. Cristian Rodrigo Real, por favor, micrófono. ¿Ahora se me escucha? Sí. Ok. Entonces, les decía que tenemos espacios de memoria y tenemos un programa compilado y ensamblado, al cual el compilador y el ensamblador le ha otorgado el número 150. ¿Se acuerdan cómo se hace que este programa pueda ser ejecutable? Si ponemos 150, tal vez esta parte del 0, vamos a poner al 200. Ufa, es que ni siquiera estoy con ratón ahora, estoy con trackpad. Esto vamos a suponer que es 300, los inicios de memoria, ¿está bien? Aquí está el sistema operativo. Si yo ejecuto 150, va a estar por aquí. Se va a solapar con el sistema operativo y todo un lío. ¿Se acuerdan cómo se hacía esto? Les he explicado cómo funciona esto. Les había dicho que el sistema operativo lo que hace es sumarle a este valor que se ha generado. ¿Qué cosa se sumaba? ¿Tamaño? El inicio de un espacio libre. Vamos a suponer que este es el espacio libre, entonces vamos a sumar 200. Pero estos son 200K. Esto es 300K. ¿Está bien? 200K más 150 va a hacer que se asigne este trabajo en un espacio libre y no perjudique. Esa es la idea. Les estoy explicando lo mismo ahora, pero con segmentación. Tenemos un inicio de memoria y un final. Entonces, el número que corresponda al programa que va a ejecutarse tiene que verificarse que quepa en el rango establecido. Si es así, se le asigna y lo máximo que se le suma al desplazamiento es la base, que vendría a ser el inicio. 200K es el inicio, es la base. Y el tamaño es hasta 300K. ¿Eso está claro ahora?
Sí, ¿Está claro? Porque si no participan, yo no sé si estamos avanzando bien. sí, está claro. Ok, entonces, veamos si aquí tenemos algún ejemplo y si no, vamos a buscar un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo un poco más gráfico de lo que acabo de decirles. Aquí tenemos segmento A, segmento 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, el segmento 2 es el programa principal, el main de nuestro programa. Y aquí tenemos un segmento donde está la ordenación, un segmento donde está la graficación, un segmento donde está la función coseno, un segmento donde está toda la definición de variables que hemos hecho. Esa es la idea. Entonces, busquemos el segmento 2, por ejemplo, en la tabla de segmentos. El segmento 2 nos dice esta base y este tamaño. Entonces, el segmento 2 nos va a apuntar a esta base. Aquí está yendo de arriba hacia abajo la dirección. Y el tamaño nos define que justamente son 200 KB. Entonces, cualquier elemento que quiera ingresar tiene que comprobar que puede caber en este espacio. ¿Eso está claro? Los segmentos se separan o se agrupan por algo común. ¿Está bien? A ver, veamos otro ejemplo. Sí, está claro. Veamos, a ver, el mismo principio, primero. ¿Se distingue? Sí, Es un programa que sus compañeros han hecho hace mucho tiempo y que permite tener un elemento de simulación. La memoria está libre, nadie está ocupando, solamente está el sistema operativo ocupado la memoria. Los 3 primeros bloques están ocupados por el sistema operativo y todo lo demás está libre. Voy a hacer correr un programa llamado numérico. Si se fijan en esta función numérico, este programa numérico tiene 2 funciones, la función seno y la función coseno. Ambos pesan 1 mega. Si yo veo la tabla de segmentos de este programa numérico, la tabla de segmentos me está apuntando a 2 segmentos, el segmento 0 y el segmento 1. El segmento 0 me dice que tiene como base 3 y tamaño 1. Voy aquí, tiene como base 3 y tamaño 1. Justamente está bien, es el seno. Voy a cargar evaluador, por ejemplo. Es un programa que tiene otras 2 funciones, pero que no se corresponde con las anteriores. Es un programa separado. Y también tiene su propia tabla de segmentos. Voy a cargar graficación. Y ahora es interesante, porque coseno y seno ya los teníamos cargados en memoria. Y este programa también los usa. ¿Qué implica? Que puedes reusarlo. Y no necesitamos cargar aparte. Y si revisamos su tabla de segmentos, por ejemplo, el segmento 2, nos dice que está apuntando al 4, perdón, el segmento del seno era el anterior, ¿no? El segmento 3. El segmento 3 nos está diciendo que la base es 3 y tamaño 1. Vamos aquí y la base es 3 y el tamaño es 1. Exactamente. Y funciona tanto para numérico como para graficación. Cualquiera de los 2 programas que esté cargado en memoria me está permitiendo trabajar. ¿Está claro? Puedo reusar. Si pongo edición de texto, me carga cosas que no había antes. Es como cuando voy cargando programas. Puedo cargar un montón de programas y al final voy a reusar cosas. Por ejemplo, no me acuerdo si, cadena tiene fonts. Edición de texto tiene fonts. Hay 2 cosas que están compartiendo. Para edición de texto, fonts es el segmento 0. Para cadena, fonts es el segmento 3. Entonces, cada proceso, cada aplicación que se cargue en memoria, cada proceso que tenga que ver con el cambio de contexto, con que cargue su PCB, les había dicho que carga su tabla de páginas. También carga su tabla de segmentos. Y si se fijan, independientemente de cuál sea mi programa,
yo estoy viendo que está cargando su propia tabla de segmentos. Aquí, graficación me muestra una función que se llama imágenes y que pesa 3 unidades de memoria, ¿ok? Vamos al segmento 0, empieza en el 10 y tiene un tamaño 3. Vamos al 10 y tiene un tamaño 3, justamente. Yo puedo hacer una consulta entonces. Segmento 0, desplazamiento 3. ¿Qué creen que salga? ¿Qué debería salir? Vamos, les demuestro un diagrama de flujo cómo funciona la segmentación. ¿Qué debería salir? Array imágenes. No. Es orden de direccionamiento. 3 es menor a 3, porque lo que va a buscar la tabla de segmentos es esta, 0. Y va a buscar el tamaño, es 3. Y va a comparar el desplazamiento con tamaño. ¿3 es menor que 3? No. Entonces es orden de direccionamiento. Pero ¿qué pasa si yo quiero colocarlo en este espacio? ¿Qué tendría que salir? Tendría que salirme 10 más estos 2. Voy a ejecutar algo dentro de graficación, un proceso hijo, pero ya me está sumando el offset más la base, porque el offset es menor que el tamaño. ¿Está claro? Sí, Inge. Okay. Simplemente les estoy mostrando con un simulador lo que les he mostrado en un programa. Por ejemplo, el segmento 1. Si pongo segmento 1, 2, ¿qué me sale? Este es mi par, error, ¿no? ¿Qué pasa si coloco segmento 1, 1? ¿Qué me saldría? 14, su desplazamiento. Exactamente, 14. Esa es la idea. Entonces, fíjense que estamos utilizando en esta parte el algoritmo de cómo se convierte una dirección lógica en física. Pero la segmentación no solamente es eso, la segmentación es compartir cosas. Función coseno está por aquí, en el elevador en numérico tenemos función seno, coseno, tenemos muchas cosas compartidas, desde que la memoria está cargado todo, pero hay muchas cosas compartidas. Cuando ustedes desarrollan un programa que utiliza ratón, un programa que utilice, por ejemplo, puntero, menús, cajas de diálogo, botones, ustedes no implementan esas cosas. Eso ya está implementado, que ustedes utilizan librerías. Simplemente utilizan las funciones que les dicen cómo usarlas, con qué parámetros. Y su programa es lo mínimo posible, pero utilizando librerías. Cuando se compila, volvemos a repetir eso, y se ensambla, perdón, cuando se compila, ¿qué tipo de archivo se genera? Si es un C, .exe. objeto, object. Y cuando se ensambla, ¿qué pasa con el object que han generado? Le da una dirección de memoria. Se ensambla junto con otras librerías que ustedes están usando. Ahí puede ser la librería de menú, gráficas, de librería de puntero, librería de ratón, librería de cajas, de diálogo, de botones, y se van sumando. Pero entonces cuando ustedes carguen su programa, coloquen su programa, vamos a suponer vamos a suponer que imágenes es de ustedes han escrito. Pero graficar, coseno y seno están reutilizando. Entonces, cuando carguen su programa, solo se va a cargar la parte de imágenes, esto. Todo lo demás está compartido, ya está cargado. ¿Entienden la diferencia? Sí. Ok. Aquí tenemos otro simulador que nos muestra simplemente el hecho de que también la memoria
La segmentación también tiene memoria asociativa, un TLD. ¿Dónde se guarda la memoria asociativa? ¿Recuerdan? ¿Caché? En caché. Entonces, no solo estamos guardando ahora la memoria en la paginación como tal, sino también estamos cargando, un error, por eso no estoy saliendo esto. También estamos cargando lo que es la, la tabla de segmentos, no solamente la tabla de páginas. A ver, ¿dónde estamos? Ahora sí. Entonces, funciona de la misma manera. Nada más que aquí, fíjense que lo que falta es el tamaño. Solamente está la base. ¿No? No está muy bien el simulador. Se genera el 10.147. El 10 va a buscar en la memoria asociativa, no lo encuentra, va a buscar aquí. El inicio es 444, ¿no? Debería sumarse, o sea, a la base. El desplazamiento, el 197, debería sumarse a la base. Entonces, este simulador creo que nos va a confundir. Mejor no lo tomamos en cuenta, este está mal. Nos falta tamaño, ¿no? Claramente se nota eso. Voy a mostrarles Windows. Y en Windows vamos a revisar cómo se ve la memoria, el mapa de memoria, y vamos a ver claramente que se hace segmentación. Hace tiempo, la clase anterior les he mostrado que hacíamos paginación. Había un archivo justamente que nos mostraba eso, ¿se acuerdan? Primero vamos a ver RAMAP. Este es interesante porque va a mostrar un esquema de la memoria. Esta es toda mi memoria en Windows XP. Tengo procesos privados, compartidos. A ver, los dos, vamos a suponer, simplemente. Privados y compartidos. Aquí veamos procesos, algo que me pueda servir. Páginas, la paginación, rangos físicos. No, esto no me muestra lo que quería. Este lo sacamos recién de sysinternals, pero no es tan interesante. Vamos a utilizar este otro. BMMap. Este es un archivo. Ok, este es más interesante. Aquí tengo mi resumen de memoria virtual, mi trabajo. Y aquí lo mismo que el anterior. Tengo memoria total, privado y compartible. Si yo hago mi programa, como hace rato les estaba indicando, un programa que sea una calculadora y que utilizo botones, ratón, menús, caja de diálogo, ¿mi programa es privado o es compartido? ¿Compartido? Sí y no. Todo lo que yo he codificado es privado o compartido. Lo que tomo de librerías, como los menús, punteros, botones, ¿es privado o compartido? Compartido. Compartido. Entonces, lo que yo he escrito, ¿qué es? Privado. Privado.
Entonces, si yo muestro la memoria privada, estoy viendo el archivo explorer.exe. Estoy sacando el mapa de memoria de un archivo, de un proceso. Esta es la memoria privada que guarda este archivo. Fíjense la cantidad de direcciones que está usando. Aquí está. Aquí dice el tamaño y el tipo de acceso que tiene. Si es privado, significa que yo puedo modificar cosas porque es mío, ¿verdad? Veamos el mismo archivo, pero la parte compartida. Fíjense que es mucho más grande la parte compartida que la parte privada. La parte compartida igual tiene sus direcciones de memoria. Y aquí hay algo interesante. Hay read más que cualquier otra cosa. Porque como estoy compartiendo, alguien también puede usarlo. Y si yo lo actualizo, cambio, voy a afectar a ese otro. Entonces solo algunas partes van a ser read-write, pero la mayoría van a ser read. La posición del puntero del ratón, por ejemplo, ¿será así, read o write? ¿Qué opinan? ¿Read? Ok. Si yo cambio un estado, el color de la pantalla, ¿es read o write? Digamos que este menú, que las cajas de diálogo ya no sean de este color, que sean negras. ¿Es read o es write? Right. Write, porque va a afectar a todo en Windows, a todos los programas. Entonces, fíjense como cosas compartidas, shareable, pueden ser read o write. Pero las privadas normalmente deberían ser read-write, porque son mías. Yo las estoy manejando. Es propio. ¿Se entiende? Entonces, aquí podemos ver este mapa de memoria de una aplicación. Este programa lo tienen allí justamente en el Classroom, y si no, desde internet se pueden bajar, y eso nos da una idea. Ustedes van a hacer una práctica en Linux con la misma idea. Claro que en Linux lo que van a ver es consola, no van a ver algo gráfico, pero es la misma idea. Es un poco menos entendible, ¿ok? En la práctica les explica todo lo que tienen que entender, pero estamos viendo o van a ver lo mismo que estamos viendo en la parte gráfica de Windows. Entonces ahora me imagino que se entiende mucho mejor la segmentación. Cosas compartidas se colocan ahí, cosas no compartidas se colocan ahí, y las cosas que están, por ejemplo, almacenadas o que se van a guardar se ponen en el stack, en algún lugar se guardará las tablas de símbolos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su posición, es decir, se maneja segmentación dentro de lo que conocemos como paginación. Entonces es una combinación de ambas la que en la práctica se maneja en los sistemas operativos. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Sí, ingeniero. sí está claro. Parece que están perdidos. Vamos a ver un ejercicio. ¿Está bien? Ya estamos en sustitución, paginación, segmentación. Estas. Ok. Aquí tenemos, veamos este otro. Este programa o este ejemplo nos dice que se utiliza segmentación de memoria y se tiene esta tabla de segmentos. Nos está pidiendo que utilicemos o que convirtamos esta dirección lógica en dirección física. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Para este primer inciso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Me ayudan? ¿Qué tengo que hacer? Comparar el desplazamiento y la longitud. Ok. Entonces vamos a utilizar otra herramienta mejor, porque esta no tiene para escribir y es muy problemática. Vamos a utilizar otra del mismo Google.
Ahora sí. Entonces, inciso A. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Comparar si el desplazamiento es menor a la longitud. Entonces, 444 es menor a, ¿cuánto? 140. 440. ¿Es menor? No, Entonces, ¿qué va a ser? error. Error. Ok. Fácil. Inciso B. ¿Qué tengo que comparar? ¿23 con la longitud es 50? ¿Es menor? Sí. Entonces, ¿qué hago? Sumo la base. ¿Qué es lo que hago? Lo sumo a la base. ¿Qué cosa sumo a la base? El desplazamiento tiré el 23. 23 más 230. 230. Esto me da 253. esa es mi dirección física. Ya tengo mi dirección física. Inciso C. Tengo que hacer 738. ya. Es menor que, 739. ¿es cierto? Sí. ¿Ok? Por muy poco, pero bueno, el ejercicio nos dice que hay que continuar. ¿Qué hacemos ahora? Es cierto. Lo sumo a la base. ¿Qué cosa sumo a la base? 739. 39, No es 38. 38. ¿Y cuánto es la base? 190. ¿Cuánto me da esto? 928, creo, ¿no? ¿Sí? ¿No es 1028? Es 1028. Ok. Está bien. Tenemos inciso D. Inciso D, ¿qué hacemos? Comparamos 287. ¿Ya? ¿Es menor que? 187. 287. ¿Cuál es el resultado? Error. Ok. Error de segmentación en este caso. Si vemos, aquí nos sale 253, error, 253, 1028, error. Corroborado. Ninguna ciencia, totalmente sencillo. ¿Dudas? En el inciso C, la diferencia solo es 1. Eso es igual, ¿vale? ¿Vale? ¿No ve? Sí, porque, bueno, el algoritmo dice menor. Y ya, no importa si es por uno. Claro que no es muy razonable. O sea, en términos de memoria no es razonable. Pero en términos de ejercicio sí. Entonces la memoria no actúa con esa diferencia, ¿no ve? Obviamente que no, porque con un byte, ¿qué vas a hacer? ¿No? No tiene mucho sentido. Porque cuando le sumes a la base, se va a extender demasiado. Entonces puede estar ocupando un espacio que no le corresponda. O sea, no es razonable, pero me he inventado números y he puesto para que se ejercite nada más. Ya está bien. Pero hemos visto en el simulador ese que les he mostrado, donde yo escogía algo, ¿cuál era la idea? Que se ejecute dentro de ese espacio. ¿Estamos bien? Entonces, ya hemos visto en Windows la paginación por un lado y hemos visto la segmentación por el otro lado. Y acabamos de ver cómo funciona la segmentación por dentro. Lo que tenemos que hacer ahora
es la práctica. Vamos a ponerlo para el día miércoles, esa práctica. ¿Está bien? La práctica está publicada. A ver, ¿dónde está eso? Práctica memoria, ¿esta es? Inge, disculpe, esa práctica ya estaba habilitada. Sí, sí, están habilitadas todas las prácticas. Únicamente les falta poner fecha No, esa para ya la tenía, entrega. Inge, esa ya tenía fecha de entrega. ¿Así? Sí, No, No, no me acuerdo Oh. haber dado esta. yo revisé y decía La que teníamos era, bueno, pero podemos ver, no hay mucho problema. Trabajos. Estamos en tema 5. Jerarquía de memoria es la única que está habilitada. El mapa de memoria todavía no está. Solo jerarquía de memoria. Esto es el caché. Entonces, mapa de memoria, sí lo voy a habilitar hoy día. Ustedes no deberían ver siquiera esto. En mi caso se ve gris porque aún no lo he habilitado. ¿Está bien? disculpe, pero tiene un documento adjunto. Claro, el documento adjunto es el que acabo de mostrarles. O sea, obviamente para hacer la práctica necesitan un documento, este documento. Pero la tarea todavía no estaba publicada, pero sí la base de la tarea, si quieren. Cada uno de los temas tiene una base, un archivo base, pero les publico las tareas para cuando lo van a entregar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces lo que tienen que hacer es ingresar a un directorio que es oculto. En Linux es bastante interesante. Cuando arranca Linux, se crea un directorio donde se van a ir descomprimiendo cosas del sistema operativo. En realidad, el sistema operativo parte de este directorio, proc. Pero cuando uno quiere verlo, normalmente está oculto. Claro que se puede entrar a ver, y ustedes van a tener que hacer eso. ¿Está bien? Con cat se pueden ver archivos texto. Y lo que se tiene es, dentro del directorio proc, se va a crear el proceso actualmente que estoy utilizando, se llama self. Es como mi home. Y puedo ver maps. Entonces voy a ver el mapa de las cosas que estoy revisando. Y fíjense que el acceso. Aquí les explica qué significa cada línea para que ustedes lo lean. ¿Está bien? Pero aquí están hasta los accesos, read, write, execute, etc. Ahí están. En vez de maps, yo puedo colocar un número, el número de proceso. Por ejemplo, yo quisiera ver el mapa del proceso 1. Entonces, puedo cambiar, en vez de self, perdón, puedo cambiar simplemente el número. Puedo entrar al directorio proc y puedo escoger, por ejemplo, van a ver con un ls que existen un montón de números, todos los procesos que están activos. Puedo ingresar al 1 porque sé que está activo. Coloco CD1 y luego puedo ingresar y puedo hacer un cat maps y automáticamente me va a mostrar. O puedo, en vez de entrar uno por uno, simplemente en vez de self, colocar el número. También funciona de esa manera. ¿Está bien? No es complicado, pero es para que entiendan. Es algo parecido a lo que les he mostrado en Windows. Algo parecido. ¿Está bien? Esta es su práctica para el día miércoles. ¿Dudas? Ok, no hay dudas. Tengo un curso a las 5, entonces vamos a quedar ahí. Voy a tenerlo guardado.